Respecto del fuero militar instituido en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejecutoria pronunciada el día 9 del presente agosto, resolvió por 8 votos contra 2 que los delitos cometidos por militares en activo en los que esté implicado un civil en calidad de cómplice o de víctima son competencia de los juzgados federales. Como marco de referencia del importante tema mencionado, conviene citar algunos prolegómenos de la magna obra Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones, auspiciada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Al respecto, cabe mencionar que el concepto fuero tiene, entre otras, las siguientes acepciones: una compilación o conjunto de leyes dictada en una época determinada, como por ejemplo el fuero juzgo, el fuero real, etc. Una determinada situación de privilegio, derivada de la condición social de las personas, que puede ser exención de impuestos, otorgamiento de ciertos beneficios, etc. El conjunto de órganos jurisdiccionales creados en beneficio de ciertas personas, de manera que éstas solo podían demandar o ser demandadas ante los órganos creados en su beneficio y no estaban sujetas a los tribunales ordinarios. En relación a los tribunales militares, durante los debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, se adujeron argumentos como el del legislador Mújica, quien criticó la subsistencia del llamado fuero de guerra y señaló la conveniencia de abolirlo, para que los tribunales ordinarios conocieran de los delitos contra la disciplina militar. Pero luego sugirió que este fuero solo operara cuando la nación se encuentra en estado de guerra o cuando el ejército se halla en campaña en determinada región del país. El legislador Esteban Calderón propuso que se independizara la justicia militar del Poder Ejecutivo y que se ubicara dentro del Poder Judicial Federal. A su vez, el diputado Medina cuestionó el militarismo y propuso la abolición definitiva del fuero de guerra. De acuerdo con la redacción actual del artículo 13 constitucional, de que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, la opinión que impera es que el llamado fuero de los tribunales militares se establece no solo por un criterio personal aplicable a los miembros del ejército, sino también por un criterio material que se refiere a los delitos y las faltas contra la disciplina militar, y porque la idea y la razón de ser de los tribunales militares no se sustenta en el beneficio ni en el perjuicio de su jurisdicción para los miembros del ejército, sino solo en la especialidad de su materia, es decir, que en vez de fuero, los tribunales militares constituyen una jurisdicción especializada. La Suprema Corte de Justicia estableció que los militares acusados por delitos contra civiles no deben ser juzgados por tribunales castrenses, sino que, en un criterio que deberá aplicarse en casos futuros, el Pleno decidió que sea el juez quinto de distrito en el estado de Morelos el que juzgue al coronel José Guadalupe Arias, acusado de encubrir la tortura y homicidio del joven Jetro Ramsés Sánchez, perpetrado por soldados en Cuernavaca en mayo de 2011, pues el delito fue cometido por un servidor público en su carácter de militar en servicio activo. La mayoría de ministros coincidió en que el fuero de guerra es restrictivo y solo puede aplicarse a delitos contra la disciplina militar cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, pero incluso en estos últimos, si existen civiles implicados, será competente un tribunal ordinario. Al respecto, el ministro Jorge Pardo opinó que el sujeto activo del delito que se actualiza sí desarrolló esa conducta con motivo de sus funciones, es decir, independientemente de que hubiera estado franco o de que no hubiera portado el uniforme oficial que corresponde a su jerarquía o a su rango. Además enfatizó que el artículo 13 no hace mención alguna a las víctimas de los delitos y por tanto, cuando menciona delitos en que esté complicado un paisano, no operará el fuero de guerra y debe entenderse que también se refiere a las víctimas, no solo a cómplices. Por su parte, el ministro Saldívar opinó: nunca debe ser juzgado un militar por un tribunal militar cuando la víctima del delito sea un civil y se hayan violado sus derechos humanos como consecuencia de ese delito. Y eso no es solamente en atención a quien comete el delito, sino también porque la jurisdicción ordinaria se da por protección a las víctimas que tienen derecho a un tribunal imparcial, no solo por el tema de reparación del daño,
sino por el derecho a hacer efectiva la verdad y la justicia. La conclusión de la Suprema Corte coincidió con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, en la que se estableció la misma interpretación de la Carta Magna. Se aprecia, pues, en la reseña anterior, la importancia y trascendencia del reciente criterio de nuestro más alto tribunal en este tema histórico-jurídico del fuero militar en nuestro país, pues le da relevancia a la civilidad que refiere el propio artículo 13 constitucional. Agradezco su atención.